106.5. Bueno, señores, vamos a pasar a otro tema, pero nos escriben algunos amigos, por ejemplo, el doctor Vicente Correa. Una súper entrevista. Me dice que el sábado estuvo en Boca Chica comiendo pescado. El pez loro lo venden abiertamente en Boca Chica. Y por aquí me dice Oscar lo siguiente. Él me dice que estuvo pues en Juan Dolio y ahí el pez loro, el pez globo y estrella de mar a la vista de todo el mundo y nadie dice nada. Esto fue. ¿Y qué le van a comer a la estrella de mar, Osvaldo? El domingo en Juan Dolio y Boca Chica. No, pero es más para venta turística. Ok, pero tenemos a Fermín Acosta, es presidente de Acoprovi y fue presidente también de Copardón. Buenos días, Fermín, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Julio? Placer saludarlos a todos. Bueno, Fermín, con relación al tema de los materiales de construcción, ¿qué hacer con ese tema para que no se desborde y no altere los precios finales de un inmueble, un apartamento, por ejemplo? Muy bien, muchas gracias. Agradezco la consideración de permitirme hablar por este medio. Es un gran honor para mí. Recuérdate, Julio, y recuerden los demás, que todo comenzó cuando en la pandemia la primer medicina era quédate en casa. Exacto. Y entonces eso provocó un aumento inusitado, la demanda de vivienda, primera y segunda vivienda, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y concomitantemente con eso, mientras aumentaba la demanda de viviendas, disminuía la oferta de materiales, porque al no poder trabajar las industrias, al no poder trabajar las empresas, entonces no había producción de las materias primas nuestras. Por ejemplo, en Canadá, los madereros dejaron de aserrar y de transportar madera porque la gente estaba enferma y entonces disminuyó la oferta de madera. Lo que aumentó el precio considerablemente. El acero se mantuvo por un tiempo con baja demanda a consecuencia de la misma situación, pero luego que vino la demanda aumentó sobre un 30%. Igualmente pasó, por ejemplo, con los furgones. Un contenedor que costaba para traerlo de China aquí $2,800, $3,000. En este momento está costando aproximadamente $12,000. Mamacita. Sucede que como había tan baja demanda de transporte, muchas navieras que necesitaban cambiar furgones por malas condiciones, lo desecharon para producir nuevos furgones, pero eso no se repone de la noche a la mañana. Todo este tipo de cosas, entonces ha provocado unos aumentos en los costos de las materias primas que en algunos casos llegan hasta un 30%, porque no es solo la madera y el acero, también ha aumentado los alambres, las tuberías, todo en general. Esta situación pues ha provocado un aumento de los costos de la vivienda de más de un 30%. La teoría, nosotros hemos visto que los gremios relacionados a la construcción, a Coprovi, a Coprovisi, el CODIA, etcétera, han expresado su preocupación y no es para menos. También muchos constructores, esta mañana leía un artículo en la prensa del presidente de una empresa que se llama Blue Way, que un artículo muy atinado que recomendaba algunas medidas, porque estamos todos preocupados. La teoría mía es, muchos dicen que el gobierno debe hacer un sacrificio para paliar esta situación. Yo creo que el sacrificio debemos distribuirlo entre todos. Yo creo que la carga no solo debe llevarle el gobierno. Pienso que si hay un incremento en los costos de un 30%, esa carga debemos distribuirla. Primero, nosotros los promotores no podemos asumirla. Si a mí me suben los costos en un 30%, supera por mucho la ganancia proyectada y me voy a la quiebra. Claro. Si yo le subo el 30%, los adquirientes no pueden adquirir la vivienda y entonces la situación final sería la misma.
Entonces, la posición mía es que esto debe repartirse entre todos. Por ejemplo, en aduana, el gobierno cobra los impuestos en base al CIF, que costo, seguro y flete. Al haberse incrementado sustancialmente esa base de cálculo, también ha aumentado sustancialmente los ingresos de aduana. Tú ves que aduana reporta incrementos inusitados en los ingresos, pero no son por un esfuerzo de aduana, son por esta misma situación que sin querer lo ha llevado el gobierno a tener unos ingresos extraordinarios, es decir, un negocio para el gobierno, y yo sé que el gobierno no está para hacer negocio. Además, el gobierno ha demostrado que tiene interés en ayudar, aunque todavía no se han tomado medidas sustanciales. Entonces, lo primero que yo sugiero es que el gobierno debe cobrar sus impuestos, eliminando esa distorsión provocada por la situación del COVID. Y, por ejemplo, si el gobierno me cobraba impuestos en base a $2.800 de flete, que no me lo cobre en base a 12.000. Y eso haría una dimensión importante en los impuestos a pagar y, consecuentemente, impactaría todo lo que se importa. Y de una forma u otra, ayuda a la industria, ayuda a los comerciantes, nos ayuda a todos. Por otro lado, el gobierno, y muchas veces por presiones del sector privado, ha tomado unas medidas antidumping para, por ejemplo, para acero que viene de diferentes países, de Costa Rica, de China, de España, de Turquía, porque ellos vendían más baratos aquí. Esas medidas antidumping debieran ser eliminadas, por lo menos provisionalmente, de modo que ese acero que entra de esos países y que es más barato, también impacte los costos de la construcción de viviendas, lo impacte favorablemente. Eso quiere decir que si tú ves con solo esa medida, nosotros podríamos tener ahorros importantes. Y fíjate que estoy diciendo que el gobierno baje a la base anterior, no estoy diciendo que el gobierno sacrifique todos sus ingresos, porque el gobierno tiene un presupuesto y tiene compromiso, y sabemos que el gobierno también está ayudando a los más necesitados, y es ilógico sugerir que el gobierno no tenga ingresos. Entonces creo que es una forma, si nosotros decimos, gobierno, sacrifícate un poco, promotor, disminuye un poco tus beneficios, intermediario, también haga un poco de sacrificio, y también el adquiriente tendrá que soportar un poco ese 30%, pues la carga del 30% o un poco más no la llevamos entre todos. Es decir, que sí, entiendo que debe ser un acuerdo entre todos para que sigamos siendo productivos, siga creciendo el PIB de la construcción y consecuentemente la economía se siga beneficiando. En lo último que propusiste, creo que no se va a poder, lo último, lo del antidumping con el acero. Creo que ahí no se va a poder, pero lo otro es ponderable. Explica por qué. ¿Por qué? Explica por qué. Lo otro es ponderable. Explica por qué, para que la puerca retuerce el rabo. Gracias, Fermín. ¿Tú crees que eso es posible, Fermín? Perdóname, Julio, quiero decirte dos cosas más antes de cerrar. Okay. Hay un tema que tiene un impacto del 3.5% en el costo de la vivienda, es el costo de la infraestructura eléctrica. Sucede que nosotros, cuando hacemos un proyecto, tenemos que poner toda la infraestructura eléctrica. Esto quiere decir los transformadores, los postes de tendido eléctrico, el cableado, etcétera. Y todo eso pasa a ser propiedad de las EDES. Y como las EDES no nos lo reembolsan a nosotros, como está contemplado en la ley 125.00, ellos se valen de subterfugio y no nos reembolsan ese 3.5%, entonces hay que cargárselo al costo de la vivienda. Y eso es criminal cuando tú penalizas al adquiriente de una vivienda de bajo costo para favorecer a las EDES, que son empresas que manejan muchos millones y usted sabe muchas cosas más. Entonces, es imprescindible que el gobierno en este momento haga que las EDES reconozcan ese 3.5% a 4% que da eso, y si no, que lo hagan ellos, porque esa inversión se hace para ellos hacer negocio. Ellos venden la energía y entonces nosotros tenemos que comprar esa infraestructura para que ellos hagan negocios, y eso no puede ser, eso es criminal. Entonces está en un momento en que el gobierno debe tomar medidas para eso.
y creo que eso hará que la economía siga creciendo y que todos seamos beneficiados. Bueno, pues gracias, Fermín. Muy bien, Fermín. Gracias, Fermín. Muchas gracias, muchas gracias. Muy cauta, muy. Bueno, sí, así es. Muy aportadora, muy bien. Así es, muy interesante. Muy consciente, Fermín. Muy Luis consciente. López, regidor de Sabana de la Mar. Entonces,